Bienvenido, bienvenida a esta nueva clase de presencia consciente. Como siempre, tu sensei Luisa Atanor te da la bienvenida. Y hoy vamos a ver, tenemos una clase muy especial. Vamos a ver esto del piloto automático. ¿Qué es el piloto automático? ¿Qué podemos hacer? Vamos a entender y vamos a reducir automatismos. Vamos a comenzar repasando un poquito cositas que hemos visto hasta ahora. Esto lo hemos visto anteriormente, este concepto de mindlessness. ¿Os acordáis? Mindfulness versus mindlessness. ¿Qué es mindlessness? Es esa actitud distraída que le resta importancia al presente, que no está en observación, porque está demasiado ocupado o ocupada, porque a veces tenemos muchas preocupaciones de cierta importancia. Y esto también se contempla con la expresión de mente mono o mente chango, que es un término que se utiliza en psicología y desarrollo personal para describir esa tendencia humana de tener pensamientos constantes, a menudo incontrolables, que saltan de un tema a otro, ¿verdad? De una manera caótica la mayor parte de las veces y similar al comportamiento de un mono que salta de rama en rama en la selva. Bueno, esto ya lo vimos, pero hay que tener claro pues, que este concepto representa pues eso, el pasar rápidamente, lo podemos observar cuando se pasa rápidamente de una actividad a otra sin prestar atención, muchas veces sin ser conscientes. ¿Ven? Bien, de esas sensaciones, muchas veces pueden ser sutiles, sensaciones sutiles de tensión física o de incomodidad. Muchas otras veces nos sentimos preocupados o preocupadas por el futuro, por el pasado, y se activa esa mente changó. Y otras veces es por picotear sin estar conscientes de lo que estamos haciendo. Lo podemos observar en nuestro día a día de muchas formas, ¿no? Y detectarlo. Estoy en modo mindlessness, todo lo contrario a lo que es la atención plena. Bueno, también vimos un poquito sobre la distorsión cognitiva. Hablamos de esas trampas mentales y dentro de esas trampas mentales analizamos lo que son generalizaciones, prejuicios, distorsiones, otras veces son anulaciones y podemos caer en una serie de trampas mentales como la visión de túnel, la del adivino. Ahí estuvimos analizando. Todo esto son distorsiones cognitivas. Y ahora vamos a hablar de la difusión cognitiva. Es diferente, pero también debemos contemplarlo, porque nuestra mente tiene capacidad para representar la realidad y fusionarse con ella. ¿Vale? Nuestra mente representa la realidad y se fusiona con ella. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo bien. Si imaginas, por ejemplo, con todo detalle, tu comida favorita, y empiezas a imaginarlo y empiezas a sentir su aroma, ver su color, seguramente tu cuerpo va a empezar a salivar. Tu cuerpo en ese momento reacciona fusionando con tu mente. Sin embargo, si pronuncias repetidamente el nombre del plato preferido, por ejemplo, si has elegido lasaña y tú conscientemente repites lasaña, 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 la palabra comienza a perder su significado, se descontextualiza y tu cuerpo deja de reaccionar ante ella. Este es el proceso de la difusión cognitiva. Empieza a soltarse, ¿no? Al repetir, deja de identificarse. La difusión cognitiva consiste en debilitar el control que el pensamiento ejerce sobre nuestra conducta. De manera que aunque éste siga en nuestra mente, no continúe siendo una barrera para la acción. Entonces debemos tener eso en cuenta
y liberarnos de todas estas barreras. Poco a poco vamos sumando conocimientos para poder observarlo, para poder observar comportamientos. Primero tengo que conocerlos. Entonces, poquito a poco vamos añadiendo, sumando conocimientos. Bueno, ya conoces esa distorsión cognitiva y su alcance y sus consecuencias. Y ahora ese mecanismo que tiene nuestra mente con la difusión cognitiva, esa capacidad de representar y de que salte. Esto tiene mucho que ver, pues, para explicarlo hay una metáfora, que es esta metáfora del tablero de ajedrez. Los pensamientos son como las fichas de ajedrez. Hay piezas blancas y hay piezas negras. Las piezas blancas luchan contra las piezas negras dentro del tablero. A veces nos subimos a lomos del caballo blanco y luchamos contra las piezas negras. Y otras veces las piezas negras avanzan y se comen a las blancas. Pero ni tú ni yo somos esas fichas del ajedrez. Tú no eres esas piezas blancas ni las piezas negras. Tú no eres el tablero donde se mueven las fichas. Tú no eres esos pensamientos. Lo que sí eres es el observador consciente. La persona que observa sus pensamientos, la persona que se da cuenta del contenido de sus pensamientos y que los mira en la distancia, sin fusionarse con ellos. ¿Bien? No dejamos que esa difusión cognitiva nos atrape, no dejamos que esa fusión nos detenga, nos colapse, sea una barrera para nosotros. Bien, entonces ya conociéndola vamos a poder manejarla. Por lo tanto, seguimos avanzando en el piloto automático, que es lo que vamos a dejar muy claro. Ese piloto automático realmente, como su nombre indica, es hacer las cosas sin ser consciente de lo que estamos haciendo. De manera automática, como lo dice la palabra. Piloto automático. Bueno, pues yo funciono de forma automática y no me doy cuenta realmente, no soy consciente de lo que hago. Vale, y el piloto automático responde a esas programaciones instaladas en nuestro sistema, a esos engramas, esas programaciones, esos bucles mentales, como cada uno lo quiera llamar. Ese piloto automático adormece la conciencia necesaria. Es necesario que tengamos consciencia en ese momento, entre el estímulo y la respuesta. Pero si actuamos bajo el piloto automático, solo va a provocar reacción. La inercia del piloto automático conduce a formas de sufrimiento ligadas a círculos viciosos, esos bucles que os hablaba antes, que repetimos siempre sin darnos cuenta siquiera que lo estamos haciendo. La atención y la presencia consciente implica pasar de ese punto A al punto B. El punto A es la reactividad de nuestra mente, esas respuestas automáticas inconscientes. Y el punto B al que debemos llegar es tu responsabilidad, mi responsabilidad. Esas respuestas controladas y conscientes que necesitamos dar. Y ahí te lo pongo, ¿no? Venimos del modo hacer y vamos hacia el modo de ser, con la práctica mindfulness. Del mindlessness y de ese control del piloto automático vamos a pasar al mindfulness. Y vamos a ser conscientes y vamos a dar una respuesta adaptativa. Poco a poco vamos entendiendo qué es esto del piloto automático. Y también hemos hablado un poquito de cómo responder al estrés, ¿verdad? A esas estrategias de adaptación adecuadas. Las puede haber adecuadas e inadecuadas, porque podemos responder al estrés de diferentes formas. Y una de ellas es bajo la orden del piloto automático, cuando salta. Por lo tanto, tenemos esas estrategias de adaptación adecuadas. Bien, que son estas.
cuando estamos en modo ser, cuando practicamos mindfulness y estamos en atención plena. Y lo hacemos pues para contrastar todo eso que observamos. A lo mejor son pensamientos negativos, distorsiones, y yo observo, contrasto y cambio. Y hago ese cambio consciente. Y venimos de aquí, de hacerlo todo en piloto automático, en el modo hacer, y muchas veces con estrategias de adaptación inadecuadas, que ya dijimos que muchas veces son estrategias que damos porque queremos llevar el control y muchas veces abusamos de medicamentos, de alcohol, de drogas, de cafeína, de cigarrillos, de consumo excesivo de alimentos, incluso hiperactividad, exceso de trabajo, en fin. Ahí hay muchas formas de, ante ese estrés, dar una respuesta. Bueno, ese piloto automático, responder al estrés en lugar de reaccionar. Quiero que te quedes con esto, que debemos responder al estrés en lugar de reaccionar bajo la influencia de esa programación que te lleva a hacerlo en piloto automático. Lo hacemos todo de una forma más slow, más lenta, para poder observar atentamente y dar la respuesta que nos conviene. ¿Y cómo hacemos esto? Luisa, muy bien. Piloto automático, programaciones que ya no nos sirven, obsoletas, que no queremos que salte más ese piloto automático. Bueno, pues ¿cómo debemos llevar todo esto a cabo? Pues como siempre es conociendo la estrategia. ¿Cómo reducir automatismos? Esa respuesta adaptativa consciente, ahí te lo he puesto en un esquema, vamos del punto A, donde salta ese piloto automático, hacia el punto B. ¿Cómo vamos del punto A al punto B? En el contexto de la presencia consciente, la mejor manera de ir del punto A al punto B es permaneciendo en A. Por eso te dejo ahí este círculo sobre el círculo de la A. Tienes que permanecer en el punto A. Tienes que permanecer con atención plena en ese primer estado en donde estás viviendo, en donde has saltado el piloto automático y estás bajo ese estímulo, bajo esa reacción. Estás a punto de reaccionar porque estás bajo la influencia del piloto automático, y solo en ese punto es donde vas a poder observar ese estado en el que estás, cómo estás, qué sientes, qué piensas, y disolver esa reacción automática. Es que ya iba a reaccionar de un modo que reacciono siempre y no quiero reaccionar así. Solo en ese punto de observación consciente podemos dar esa respuesta adaptativa consciente. Y al practicar mindfulness, elegimos de forma activa a qué queremos prestar atención y en qué actividad queremos estar presentes. Aprendemos a esto y practicamos a la renuncia del control. No se trata de eliminar el malestar, la ansiedad o la tristeza que estás ahora mismo sintiendo en ese punto A, sino de experimentarla como tal, hacerle frente, respirarla, observarla, y desde la elección podemos luego tener esa libertad para poder responder en lugar de reaccionar automáticamente, ¿vale? Pero hay que parar, ¿vale? ¿Os acordáis de stop? ¿Vale? De la técnica stop. Debo de parar, debo de tranquilizarme, debo de observar y después ya prosigo. Yo sé que la habéis practicado ya y de eso se trata. Yo sigo en ese punto, paro y observo, me tranquilizo y prosigo. Y así podré dar esa buena respuesta. Bueno, reducimos automatismos, como te estoy diciendo, cuando paras, cuando escuchas, cuando observas.
¿Qué observo? Pues esos sonidos o el silencio, las sensaciones, el espacio, lo que ves, lo que hueles, lo que tocas, las emociones, los pensamientos, las imágenes, las intuiciones que te puedan llegar. Ahí te pongo, experimentas mindfulness cuando te abres a la experiencia con curiosidad, confianza, aceptación y amabilidad, con tu mente y tu corazón abiertos, con la mirada de un niño como si vieras las cosas por primera vez. Mirar esta foto, me encanta esta foto porque es como lo que vamos a sentir en ese momento donde se destapa el piloto automático, de alguna manera se ha provocado, aparece la reacción, esa programación que llevamos ahí instalada, y es como una nube, ¿verdad? Es como una nube en tu cabeza, es como una nube en esa esfera que tenemos que disipar. Tenemos que eliminar esa nube a través de la conciencia, a través de esa respuesta consciente en lugar de la reacción inconsciente. Ahí te lo vuelvo a poner. Y así conseguiremos reducir ese estrés que ha provocado que salte el piloto automático. La respuesta consciente en lugar de la reacción inconsciente. Vamos a promover y ejercitar la pausa consciente antes de responder a una situación emocionalmente cargada que provoca esa reacción del piloto automático. Cuando estés con alguien, pon el foco en escuchar atentamente esa anécdota apasionante, responde con empatía. Esto lo podemos ver muy bien cuando estamos hablando con otra persona y también nos salta ese piloto automático porque siempre queremos responder, ¿no? Y más cuando es un tema interesante o que nos provoca, que nos mueve, siempre hacemos esa escucha que no es para escuchar al otro, que es para contestarle. Ahí atenti porque siempre es el piloto automático el que habla por nosotros y ni siquiera estamos escuchando a la otra persona. Solo está puesto ahí el piloto automático para responderle. Ahí lo podéis observar muy bien. Bueno, hacer ejercicios mejorará la calidad en todas vuestras relaciones humanas. Y haciendo esas pausas siempre vamos a permitir una elección consciente de esa respuesta en lugar de reaccionar impulsivamente. Por lo tanto, se va a reducir el estrés. La práctica regular de mindfulness, tal y como lo venimos haciendo, va asociada con la reducción del estrés. Y al disminuir el estrés, se facilita una gestión emocional más efectiva, ya que las emociones intensificadas por el estrés tienden a ser más desafiantes y más difíciles de manejar siempre. Y por lo tanto aquí os traigo otra vez esto que ya hemos visto también, ese camino que según el budismo, os acordáis de las 4 nobles verdades, ese camino que conduce a la cesación del sufrimiento pasa por el sufrimiento. Tenemos que pararnos en ese punto A. Para comprender la naturaleza del sufrimiento tenemos que abrazarlo y observarlo con mucha atención, ya nos decía el Buda. No debemos tratar de escapar del sufrimiento, sino observarlo atentamente. Y es que cuando observamos muy atentamente el sufrimiento, podemos comprender en profundidad su naturaleza, de dónde viene, qué quiere provocar ahora mismo si yo dejo que salte la reacción. Y lo voy a poder ver ante mí y también voy a poder ver ese camino de la transformación y de la curación. Bien, bueno, espero que haya quedado un poquito más claro todos estos conceptos para poder aplicarlos en nuestro día a día. Seguimos caminando juntos y bueno, hemos visto en esta lección pues qué es el piloto automático, qué es la difusión cognitiva, cómo tenemos que soltar esos automatismos. Más o menos ya hemos visto cómo ir del punto A al punto B. Tengo que permanecer en el momento, pero conscientemente, de otra manera, para dar esa respuesta adaptativa. Por lo tanto, y como resumen así para que quede claro, tengo que observar el estado y tengo que disolver
las reacciones automáticas. Bien, y yo sé que todos juntos vamos a conseguirlo porque avanzamos todos juntos. Y como siempre te digo, coge tus apuntes, apunta lo aprendido en esta Power Class porque los aprendizajes se pierden si no se fijan. Comenta tu experiencia en el grupo y nos vemos en la siguiente clase de presencia consciente. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima clase.